de todo en Erika. Listo. Listo. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Primero, gracias, Alejandro, ¿sí? Por tu disposición a apoyarnos en esta cuestión, ¿no? Técnica, digamos. Y vamos a comenzar. Quisiera hacer algunos recordatorios primero, antes de dar inicio a la sesión. A ver si ahí está Erika. Entonces, si Erika, si ves que se me olvida alguna cosa, me apoyas, ¿no? Bueno, lo primero es que habíamos planteado hacer en principio queríamos hacer dos dossiers distintos. Uno con nuestros trabajos del Museo de la Mujer, tanto en su aspecto de problemas sobre la tecnología como sobre problemas de feminismo. Sobre ese dossier solo me han entregado 2 personas. Entonces, para recordarles que aquellas que participaron en el Museo de la Mujer nos manden sus textos. En todo caso, mándenlos como están. Yo les doy una lectura y les hago alguna que otra sugerencia y ya. Ok, Erika, gracias por avisarnos esto. Segundo, el otro dossier que pensábamos plantearlo a la revista de estudios del discurso, desde la revista de estudios del discurso nos mandaron una invitación a ver si estábamos interesados o interesadas. No, les contestamos y están a punto de enviarnos los que serían los criterios editoriales y demás, supongo, o las fechas precisas, como quiera que sea, serían 2 números. Entonces, para estos textos recuerden que lo que queremos enviar es lo que hemos contribuido al Congreso de Retórica y Filosofía, más bien de retórica. Y esos textos, si quieren, los podemos revisar y si no, se envían como están. Si quieren que les demos en estas sesiones lectura o a través del correo me lo mandan y yo con todo gusto les doy una lectura y les sugiero alguna categoría retórica, sin ningún problema. Pero no se les olvide porque son 2 posibilidades de publicación y nos interesa. Para la gente nueva que esté entrando el día de hoy, por supuesto que está abierto también para ellos o para ellas la posibilidad de publicar. Entonces, nada más pregúntenos y con todo gusto les explicamos en qué consiste. Entonces, esas serían 2 de las cuestiones. Una tercera cuestión de información. El miércoles 11 vamos a recibir a un compañero del grupo de COP Bras, un compañero brasileño, Sarmento, porque se le quita la I en portugués, que nos va a contar un poco su proceso de investigación. Él está cercano a los problemas de la ciudad, como las otras compañeras que recibimos. Creo que también es de formación psicólogo y viene a hacer una pequeña estancia con nosotros de 1 semana y media aproximadamente, entonces lo recibimos el día 11. También va a entrar con nosotros una compañera que viene de la Universidad de Buenos Aires. Ella estaría haciendo una estancia de investigación aquí de 2 meses, octubre y noviembre. Seguramente va a estar presente, espero que pueda, que ya esté aquí el día 11 para que esté en la facultad, para que la conozcamos. Y de aquí a entonces yo me pongo de acuerdo con ella para su presentación, o sea, para la presentación de su investigación con nosotros, cuando a ella le quede bien, ya sea en octubre, ya sea en noviembre. Esa sería la tercera cuestión que quería plantear. La cuarta es que tenemos el congreso, el congreso del proyecto de investigación de retórica y filosofía en los estudios del discurso, que ya cerramos nuestra temporada, nuestra vigencia del PAPIT,
y cerramos con un congreso, sobre todo para los estudiantes que hemos tenido, pero también para aquellos que quieran también participar, porque han sido participantes también o compañeros o amigos de nosotros en este seminario. Sería el último día de noviembre y el 1 de diciembre. O sea, serían 2 jornadas nada más de trabajo, entonces también son bienvenidos o bienvenidas aquellos que están entrando hoy por primera vez. Los que están entrando hoy por primera vez es a razón de que compartimos un congreso en La Salle y la gente que nos invitó y algunas personas que ahí participaron fueron tan amables de querer integrarse para ver cómo es que estamos trabajando. Le damos la bienvenida, nos encanta que estén aquí. Bueno, a reserva de esto, les recuerdo muy rápidamente que la última sesión fue una sesión para la discusión y la conversación de 2 proyectos de trabajo. Uno en el área estética, o más bien en el área de las artes. Javier Vargas nos presentó su propuesta y su propia contribución mediante el dibujo y sus hipótesis de trabajo. Y una compañera, Ainhoa, que está en el CEICH haciendo su postdoctorado, nos presentó también su proyecto de investigación. Conversamos los dos. En realidad 2 horas fue poco tiempo para conversar 2 proyectos, pero sin duda nos sirvió a todos y a todas poder hacerlo así. Lo que salió en esa sesión, acuérdense que son temas que podemos reingresar a nuestra propia agenda de trabajo en el seminario. Y ahora sí, respecto a esta sesión y a nuestra agenda, estamos retomando nuestro gran tema, que en este caso tiene que ver con la búsqueda del cuerpo. Entendida esta búsqueda de varias maneras. Uno, a partir de la pregunta si es posible pensar una filosofía del cuerpo con este carácter general, con ciertos fundamentos tanto o fenomenológicos o históricos o bien ontológicos, y eso sería una de las preguntas que tenemos que tener en mente. ¿En qué consistiría la crítica del cuerpo? En el entendido de que nuestro proyecto Alteridad y Exclusiones trabaja el pensamiento crítico en el ámbito de la palabra y de los cuerpos, y entonces es importante que ubiquemos ahí cuerpo, ya sea como noción, como categoría, como concepto, o de la manera como se nos pueda ocurrir en estos momentos de trabajo. Hemos hecho desde la crítica un intento para repensar el cuerpo desde un pensamiento crítico político, desde la práctica artística y diferentes estéticas, pero también en otros ámbitos, lo cual nos llevó a sugerir que o leyéramos o nos pusiéramos en contacto con compañeros incluso del área de genómica para poder introducirlos a nuestras sesiones de trabajo, porque queremos también pensar el cuerpo desde esa perspectiva y cómo nos abre ciertas cuestiones. La tercera cuestión o la tercera pregunta tendría que ver con las prácticas habituales que hemos tenido en este seminario de investigación y que tienen que ver con organizar un vocabulario crítico para resignificar, para pensar nuevamente la cuestión del cuerpo. El cuerpo como cuestión y plantear un cierto vocabulario crítico, es decir, en principio, conceptos y categorías unidos sin duda a autoras y autores que nos hayan permitido atisbar en esos conceptos o categorías o que nos hayan permitido a partir de la conversación con ellas y con ellos redefinir o resignificar o refuncionalizar esos conceptos. Ahora bien, pensando en la cuestión del vocabulario, sugiero los siguientes conceptos que integrarían nuestro vocabulario. Necesitamos
establecer las relaciones entre cuerpo y tiempo. En un momento más les comento, entre tiempo y espacio, entre tiempo y movimiento, la idea de cuerpos juntos, ya sea que lo manejemos como cuerpos organizados, siguiendo el esquema feminista, pero sobre todo activista, de llamar a ese tipo de organizaciones cuerpa, para quitar el cuerpo de una perspectiva meramente empírica, como cuerpo dado, como cuerpo natural, incluso como cuerpo histórico, pero de alguna manera dado. Entonces nos parecería importante volver a discutir cuerpa, que lo discutimos, recordarán ustedes, en el Museo de la Mujer, pero que faltó mucho más por decir. Vamos a incluir trauma, que ya lo habíamos trabajado, gracias a Natalia Talavera, que nos leyó algunos de sus textos, introdujimos la noción de trauma y por lo tanto la noción de trabajo de duelo, que no solo hemos tomado de Freud, sino en particular de Derrida, y que la hemos incluido en varios de nuestros trabajos. Lo nuevo que vamos a introducir, porque hay una vieja relación con la organización política o social de los cuerpos juntos que trabajamos ya hace tiempo y la trabajamos a partir de la noción de asamblea, según recordarán. Pero ahora estaríamos introduciendo tres nociones. Una sería muerte, la otra amistad y la otra memoria. Con esta última, con la idea de memoria, estamos intentando no dejar atrás, sino seguir pensando en las relaciones entre teoría crítica y retórica, puesto que en un momento dado de su historia, la retórica introduce como estas subdivisiones de su propio pensamiento a la memoria. Sobre todo como un ayudante en la construcción del discurso, en la construcción de la frase, de la oración. Y lo podemos extender y por ahí ir trabajando memoria, lo que nos vuelve a religar con el pensamiento del inconsciente, es decir, del aparato psíquico, y no únicamente con técnicas directas o mnemotécnicas, sino introducir a la memoria también en su relación con la historia, en su relación con el testimonio, y por lo tanto, como se darán cuenta, con la noción de trauma, con la noción de trabajo de duelo. La cuestión de la muerte y de la amistad han surgido por lo siguiente. La amistad es un tema que trabajamos cuando empezamos en el seminario en el PUEG. Es un tema que nos interesaba para pensar la relación que se da entre las mujeres, no únicamente como una relación amorosa o como una relación de apoyo, de cuidados, sino intentar pensar este concepto de amistad de una manera, diría yo, mucho más compleja. Es decir, de verdad creo que debemos retomar lo que hace mucho tiempo habíamos dejado, ¿no? Esa preocupación por la amistad terminó siendo un pequeño curso que dimos, si mal no recuerdo, en el PUEG y también en el espacio del seminario, y podemos integrarlo a nuestra preocupación. El primer autor, podemos sugerir todos los autores que ustedes quieran, y quien quiera puede plantear desde la perspectiva de la autora o el autor que a ustedes les interese algunas buenas preguntas y consideraciones sobre la amistad. Todo ello en relación con los cuerpos juntos, con el cuerpo individual. Entonces, la amistad es una condición también de los cuerpos juntos. Es una condición deseable, pero no siempre conseguible. Y me parece interesante porque lo podemos poner en relación con la sororidad que desde el feminismo se ha planteado y ver hasta dónde nos lleva. La última es la noción de muerte, y esto es porque escribí un texto, lo presenté en la universidad, en La Salle, la semana pasada. Se me ocurrió plantear en ese texto la desnaturalización de la muerte y me puse a reescribir el texto que leí en esa ocasión
y me pareció pertinente exponérselos a ustedes y que pensemos si por ahí habría un buen camino para pensar los cuerpos, en particular los cuerpos juntos, porque lo que yo sobre todo estaba trabajando no es la muerte empírica, individual, porque es discutible si sobreviene, si puede ser una experiencia o un acontecimiento, en la medida que para hablar de la muerte propia habría que estar muerto. Y eso implicaría ciertas paradojas que han sido tratadas por bastantes autores, tanto en el terreno de la filosofía como en el terreno de la literatura, incluso en el cine, cierto cine más o menos serio que también ha introducido ese tema. Eso sería entonces en términos generales. Lo que me faltaría nada más es hacer una pequeña distinción en cuanto al vocabulario que estamos utilizando. Una cosa es pensar el cuerpo como concepto, otra cosa como categoría, y una más que me parece importante porque la hemos trabajado muchas de nosotras, es pensar al cuerpo como nombre, y un nombre que no tiene por tarea la academia o los estudios feministas dar cuenta de él, sino sobre todo debemos interrogar al activismo, se llame feminista o de disidencias, etcétera, al activismo organizado de mujeres para ver a dónde nos lleva la noción de nombre del cuerpo o nombrar el cuerpo. Por supuesto que hay ahí cuestiones identitarias, sin duda que debemos repensar con cuidado porque nos pueden llevar a ciertas posturas ontoteológicas o metafísicas que no nos han interesado, y en la medida que no nos han interesado, buscar otras cuestiones que a raíz del nombrar el cuerpo nos permitan cruzar, es decir, volver a establecer conversaciones entre los pensamientos feministas, puesto que son plurales, pero los activismos, tanto de género o de disidencias, y sus propias historias y sus propios avances en el terreno del nombrar. Y aquí tenemos ejemplos interesantes que podemos proponer para avanzar. Uno de los ejemplos, yo lo citaba hace un momento, hablamos de la noción de cuerpo. Esto lo trabajó Natalia, no Talavera, sino Cruz, que seguramente no está ahora con nosotros porque tiene clase a esta hora, pero ella fue la que introdujo de manera interesante para ser discutida con el público en ese entonces del Museo de la Mujer, la idea de cuerpo, sin haber, digamos, profundizado todo lo que se podía en ese nombre. No se trata de una noción, no es una simple palabra, es un nombre. Y parafraseando, si quieren ustedes, a Derrida, la idea es que el nombre estaría más allá de la lengua. Y tenemos que pensar en esta posibilidad incluso como una posibilidad de lucha dentro del activismo, nombrar como una técnica de lucha, pensando que incluso aunque sea un nombre y no una palabra, siempre podemos pensarla en el contexto de una lucha por el sentido, de una batalla por el sentido. Y aquí me quedo, no sé si Erika ya puede estar, tenía problemas con la computadora y por eso estaba en su celular. No sé si pueda hacer algún comentario o quiera hacer algún comentario, y por supuesto, quien quiera hacer comentarios está más que bienvenido o bienvenida. Hablé muy rápido, pero esto es un poco para replantear aquellas cosas que me parece que hemos dejado fuera del vocabulario, y esto en el entendido que lo que tenemos que procurar, plantear o dejar bastante trabajado es un pequeño vocabulario de este año, es decir, un pequeño vocabulario sobre el cuerpo y los cuerpos juntos a partir de las lecturas que hemos hecho y de lo que hemos escrito cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún comentario.
Primero déjenme que los pueda ver. A ver, ¿se Sí. oye? Sí. No puedo encender mi computadora, tengo un problemón, pero bueno, para hablar desde aquí, este, está muy bien todo lo que dijiste. A mí me interesaría personalmente seguir trabajando performatividad en relación con los cuerpos, porque estoy lejos de haber agotado esa problemática. También la relación con las prácticas discursivas, las relaciones problemáticas entre prácticas discursivas y cuerpos o cuerpas. Eh, Me interesa específicamente el devenir o sea, pensar las cuerpas o los cuerpos colectivos en su devenir o en sus múltiples devenires, en sus relaciones, vaya, ¿no? Como efecto más bien de relación, como efecto en general. Por lo que decías, para deslindarnos de un punto de vista empírico, o sea, simplemente empírico, ¿no? Para pensar los cuerpos. Y déjame ver porque había otra cuestión. Amistad, ¿Mandé? amistad, memoria. No, esas están muy bien también. Sí recuerdo cuando trabajamos toda la crítica derridiana al, al falocentrismo del concepto de amistad, ¿no? Habría Ujú. que retomar em, desde unas políticas de las cuerpas. Ah, también cómo pensar en la cuestión de la materialidad, eh, pero fuera del empirismo, ¿no? O Ujú. sea, de ese estar ahí o de ese perseverar ahí, en relación también con lo que me preguntaba Natalia en el Congreso, ¿no? Cómo respetar la dignidad de los otros cuerpos, vivientes o no vivientes, y pienso que una posibilidad es pensar de otra manera la materialidad. Y eso es lo que yo agregaría como para seguir pensando. Fíjate que a propósito de esto, me había yo quedado pensando desde la última sesión que aunque hemos trabajado sobre performatividad y sus maneras de operar, y no solo desde Austin, sino desde Derrida y Butler, ¿no? Que lo trabajamos y lo trabajamos también en las sesiones del Museo de la Mujer. Ajá. Creo que hemos descuidado la cuestión del lenguaje y Ujú. creo que deberíamos dar unos momentos o media sesión nuestra del seminario para dejar en claro cómo estamos, eh, o sea, cuál sería nuestra perspectiva en términos nietzscheanos, por supuesto, la palabra perspectiva, para hablar del lenguaje, porque seguimos quizá cayendo en el problema de una especie de teoría de la comunicación para pensar el lenguaje que nos lleva a un camino que no es el que queremos y que evita que algunas nociones o categorías puedan ser puestas en cuestión si desde el punto de partida se piensa en el carácter referencial del lenguaje. Entonces sería un poco como desafanarnos del carácter referencial del lenguaje y ubicarnos de qué manera estamos pensando el lenguaje. Y me parece que si vamos a retomar, como tú planteas, en algunas sesiones o en algunas discusiones, la noción de performatividad, sería el mejor lugar para insistir en esta crítica contra la referencialidad, ¿no es cierto? Y para situarnos bien en un campo de preocupaciones sobre el lenguaje nominalista. Es decir, hay una relación convencional entre el lenguaje y lo que el lenguaje o nombra, o dice, o muestra, etcétera, 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 que deberíamos discutir quizá de una manera muy concreta, es decir, en ese sentido, como tú lo decías hace un momento, materializando esos universos o esos
o esos escenarios donde estamos haciéndonos preguntas sobre el cuerpo o sobre los cuerpos juntos, y ahí aterrizar las nociones que estamos utilizando para librarnos hasta donde sea posible, yo sé que no siempre es posible, de la metafísica de la referencia, ¿no? Claro. Entonces me parece que esto sumaría a lo que estamos intentando hacer. Las otras nociones podemos tratarlas todas y todos juntos o únicamente ir eh, concepto, figura por figura para ir viendo cómo lo relacionamos ya con lo ya leído, pero también abriendo buenas preguntas a futuro, ¿no? Es decir, para seguir trabajando por este lado. Me parece que todo lo que hemos trabajado nos permite profundizar aún más, porque, porque hay mucho todavía por decir sobre los cuerpos, evitando, diríamos, los trucos metafísicos o evitando la ontoteología a la que se refería Heidegger y después Derrida, ¿no? Porque nos lleva por terrenos que no queremos ir, ¿no? Entonces, desde ahí, estar posicionándonos en relación con el cuerpo y viendo cómo podemos reenganchar con algunas nociones que hemos dejado un poco sin tratar en el momento que dejamos el Museo de la Mujer. Entonces dejamos un poco en vilo algunas nociones y entonces sería interesante que las volviéramos a plantear, en el entendido de que lo que estamos produciendo es un vocabulario, como nuestro viejo vocabulario, que ya lo tenemos publicado, ¿no? Seguir insistiendo que podemos entablar conversación entre el activismo, la academia o las teorías o la epistemología a partir de estos vocabularios otros. Entonces, por ahí seguirnos. Y además en el entendido de que muchos de nosotros estamos trabajando en nuestras investigaciones particulares, ya sean congresos, clases y demás, con ciertas nociones que sería importante que probáramos en el contexto de nuestro seminario. Y creo que por ahí habría todavía bastantes cosas que decir, ¿no? En el caso del pensamiento feminista que hemos perseguido algunas y algunos de nosotros durante cierto tiempo, creo que todavía convendría revisar estos vocabularios para evitar estas búsquedas esencialistas de lo que sería ser una mujer, ¿no? Y que esto quede muy claro, porque cada nueva generación vuelve a caer, quizá debido al habla cotidiana, al uso coloquial de nuestro lenguaje, vuelve a caer en aspectos esencialistas, que lo notamos mucho en algunos de los textos que se discutieron o en las conversaciones que tuvimos en el Museo de la Mujer, con los públicos que tuvimos en el Museo de la Mujer, que mostraban un poco o nos permitían diagnosticar ese uso coloquial bastante esencialista de nociones del activismo, de la política de las mujeres juntas o del lenguaje feminista. Entonces, como que vale la pena que regresemos a este tipo de cosas. Por cierto, Ana María, ¿se escucha otra vez? ¿Cómo se escucha otra vez? Que si me escucho, o sea, que si se escucha lo que digo. Ah, sí. Ah, que se Ah, había dejado de escuchar. no, Ah, es que el teléfono me cuesta más trabajo manejar el Zoom. ah, A propósito de eso, tenemos pendiente la oferta de la facultad de hacer el taller uy, sí. en la plataforma de la facultad. Se me ocurre que podríamos pensarlo para iniciar en enero con el año. eh,
hacer como un calendario de sesiones y así como hacíamos en el Museo de la Mujer, y hacerlo, si te parece bien, igual mensualmente, no sé, pero podríamos usar ese espacio para hacer así como un programa muy específico para pensar estas cosas de las cuerpas y de los cuerpos, ¿no? ¿Te parece, Erika, que en lugar de esperarnos a enero, lo hagamos en diciembre? Porque creo que tenemos tiempo para organizarlo, para empezar el primero en diciembre con algunos textos que podamos leer conjuntamente Ujú. y que sean textos que con tiempo para escoger, porque tendríamos octubre, noviembre y digamos la segunda semana de diciembre para ya no acercarnos a las fechas ya vacacionales y Ujú. podemos abrir, o sea, invitar para que llegue nueva gente a partir de enero, pero hacerlo ya con pequeños textos un poco para quienes no estaban con nosotros en ese entonces. La manera de proceder en el Museo de la Mujer eran textos de verdad muy pequeños, no más de 4 cuartillas, que se ponían en la mesa para ser discutidos. Y entonces no solo nos concentrábamos en un texto, sino en 4, 5 o 6 textos que permitían elaborar una serie de preguntas y extraer de ellos nociones claves para pensar lo que en ese momento estábamos pensando, ¿no? Pensamos muchas cosas, todo en relación con el feminismo y con el trabajo organizativo de las mujeres. Nos quedaron muchas cosas pendientes, pero estaría bien que acabáramos el año del seminario con con una sesión de trabajo que quedara grabada en la facultad, ¿no es cierto? Claro, sí, con un nuevo programa, ¿no? Y de aquí a entonces también piensen ustedes, porque cuesta mucho menos trabajo un texto de 4 cuartillas, que solemos hacerlo mucho para todas y todos los que tengamos práctica en la docencia, sin duda lo hacemos cotidianamente, es decir, estamos escribiendo ciertos textos que pueden tener la forma casi de una guía para poder presentar ante los estudiantes. Entonces podríamos comprometernos fácilmente con textos breves. Yo recuerdo que algunos de los textos eran de 3, 4 cuartillas y eso nos servía para plantear buenas preguntas. El criterio sería que el texto exhibiera alguna, aunque sea una noción clave para el vocabulario y alguna buena pregunta. Y lo demás quedaría a cargo de quien presenta, ¿no? Entonces podemos intentar ir hacia ahí, ponernos de acuerdo. Si vemos que ya tenemos el material, lo hacemos en diciembre y si no, como tú bien dices, lo hacemos en enero. Ajá. Porque yo Solo sé que, ¿sí? hay que avisar a la facultad con algo de tiempo para que nos reserven el espacio, aunque sea virtual, ¿no? Sí, Eh, en el y Centro de Apoyo a la Investigación. Ok, ok, ok. Bueno, no sé si tengan alguna cuestión, porque yo de una manera bastante egoísta, algunas dirán como siempre, estoy terminando de escribir un texto y como surgió como problema la desnaturalización de la muerte, quisiera que me escucharan. O sea, les voy a leer nada más una parte pequeñita, a qué me refería, a ver si queda clara, y si no, para que me den sus críticas para poderla yo replantear. Natalia tuvo a bien leerme el texto y hacerme unas críticas muy pertinentes y crueles. Eso me sirvió para rehacer el texto, que además yo ya estaba rehaciendo, pero me gustaría leerles esto. ¿Les parece bien? Lo leo muy rápido. Erika, perfecto, Ana María. ok, déjenme que ubique mi texto. Espérenme tantito, es muy rápido. Y ubico sobre todo ya es en las últimas, de hecho está en una especie de conclusión que hice
Entonces, lo leo rápido y discutimos. Un poco porque a raíz de esto también dije, voy a meter la noción de muerte también como una posibilidad para pensar los cuerpos, pero pensarlos a la manera como lo hemos hecho habitualmente, que es a partir de la idea de la muerte del otro. Esperen tantito, que por supuesto lo hemos trabajado en varios autores, pero de manera importante en Derrida. Aquí está mi texto, esperen, que estuve trabajando. Oh, déjenme que me vaya hasta las últimas. A ver, pero... eso. Espérenme. Ok. Esta última parte se llama así: un intento de conclusión poco probable. Hice toda una descripción de en qué consiste carnavalizar el pensamiento. Hice un giro hacia mi propia biografía, si quieren ustedes, es decir, hablé del candombe. No estoy hablando de mi biografía, sino que donde nací es donde el candombe se plantea. A ver, espérame, aquí está, entonces. A ver si está aquí. Empiezo. La tarea estética que tiene lugar en este mundo en crisis es compleja. Es una crisis sintomática medioambiental, ética, política, histórica. Pues sabemos, en suma histórica, puesto que sabemos que la historia no pertenece únicamente al pasado, sino al presente y a los posibles futuros y a la potencia de lo que está por venir. Tarea demandante, interpelante. Nos interpela nominativamente en nuestros poderes sobre lo otro, sobre la vida, sobre los mundos que hemos construido y los que hemos destruido, y sobre la fuerza carnavalizadora de intervención en los poderes oficiales y hegemónicos. Potencia candombera, ejercicios de alterarlo todo para no perpetuar las muertes, la política de la muerte sin redención. Entonces, inmediatamente me dedico, hago un pequeño giro y me dedico a la cuestión de la muerte. La tarea de la alteridad es desnaturalizar la muerte. En clave política, la muerte no es nunca natural, o sea, irremediable e intransformable. Por el contrario, hace de las pérdidas del pasado una oportunidad cairológica de presente justiciero. La desnaturalización es una actividad plenamente transformadora, mutante, cambiante, y en ello necesitada del trabajo de duelo sobre la pérdida. Precisemos, no nos referimos aquí a la muerte propia, que en sentido empírico no experimentamos individualmente, pero que nos atraviesa, nos transita inexorablemente a los vivientes, sino a la muerte del otro. Sin duda, como cuerpo individual experimentamos las agonías de la vida, el dolor, el sufrimiento, incluyendo la espera de la muerte o la muerte como procrastinadora espera, a la manera del palpitante y místico grito del muero porque no muero de Santa Teresa, pero no la muerte del cuerpo. Por el contrario, individual y colectivamente, ritual y lúdicamente, experimentamos la muerte de ideas, de prácticas, de experiencias empobrecidas e injustas heredadas, deudas, por lo tanto, de las que deshacernos. Estas últimas convierten a la desnaturalización de la muerte en una tarea actual, la más importante ante la pérdida.
Desnaturalizar, en este sentido, es conducir las formas de subjetividad y de subjetivación a través del trabajo de duelo del arte y de la estética crítica. Desnaturalizar la muerte es el más difícil quehacer de la estética. Toma como ejemplo el de una comunidad aborigen que insiste en concebirse eterna y adjudicar la muerte a las malas artes de chamanes y brujos. La estética, entonces, se piensa a sí misma como la guerrera de las muertes anunciadas y perpetradas por el enemigo. O bien, también, toma otro ejemplo urbano, el título de un pequeño y sabio libro de Benedetti que proclama la muerte y otras sorpresas. En efecto, la muerte del otro, la muerte anunciada antes de perpetrarse, es, pese a todo, una sorpresa que conmociona, transformando la escucha en experiencia táctil, y su fuerza reside precisa o propiamente en el anuncio mismo. Lamentablemente para el anunciador, el anunciar la muerte revela la estrategia y así la debilita. El muerto, siempre el otro o la muerta, se aloja cómodamente o incómodamente en el cuerpo del sobreviviente que hipertróficamente somos todos, los deudos que vendrán. Se acomoda en la memoria, si la consentimos, la realizamos ritual y por escrito, si nos acompaña en imágenes también, en relatos, en narrativas, en conversaciones con los queridos perdidos, pero reencontrados en cada experiencia rememorativa. Para la memoria no hay muerte, no hay historia, sino un presente continuo. Y aquí me quedo porque sí puse, a ver, no sé cuánto más, un poquito más. Insistamos, ¿cómo se desnaturaliza? Pongamos por caso, visibilizando la producción de la invisibilización de la violencia contra las mujeres y los seres vivos, evidenciando que es aparato o dispositivo esa visibilización, preguntándonos a la vez por qué lo hemos consentido, tanto la ceguera como lo invisible, interrogando sobre cómo hemos sido llevadas o llevados a no ver las muertes, las violencias, la crueldad en la historia, cuyo campo de batalla son las memorias de la gente y su saber. Por lo tanto, interpelando las maneras de invisibilizar por un lado y las modalidades de dejar fuera del sentido algunas cosas. Fuera, es decir, no pensando, fuera, es decir, no hablando ni conversando, sin debatir previamente cómo se construye el sentido en el mundo como aparato de la mirada y en el mundo cual dispositivo de lo táctil, que es el mundo de los cuerpos articulados, juntos, lo que hemos llamado más atrás la cuerpo. Listo. Ya. Regreso. Listo. Sí, Natalia, sin duda crueldad artodiana, ¿no? La que tú has trabajado en tu tesis, por supuesto, y que te ha vuelto una experta en la crueldad artodiana para echar abajo una cantidad de cosas. Y entonces te agradezco mucho la lectura que hiciste de mi texto. Lo sigo corrigiendo, pero me sirvió mucho tu lectura. Cruel. Muchas gracias. No sé cómo escucharon esta cuestión de la desnaturalización y sirve incluso para replantear lo que decíamos hace un momento, el intento por separarnos de una filosofía del lenguaje o un pensamiento sobre el lenguaje que crea que las palabras tienen una relación referencial con las cosas. Por ejemplo, la palabra muerte, una relación con algún dato o algún hecho que creemos intransformable por ser natural, llamado muerte. Y en ese sentido, estaría yo intentando pensar la muerte más allá de esa relación referencial, más allá de esa filosofía del lenguaje, si quieren ustedes, donde la muerte es sobre todo la muerte del otro, nunca la muerte propia,
a no ser que, y ahí se me ocurrió meterlo y luego lo quité, el texto de Poe, donde, donde lo que sucede es que un personaje es sometido a la hipnosis justo un momento antes de morir y que sigue hablando y contando qué es la muerte, pero ya está muerto, pero como está hipnotizado sigue hablando. Pero claro, es un producto ficcional, es un producto literario y la manera como vivimos nuestra relación con la muerte es de otro tipo. Ahí aparecería de alguna manera también la muerte del otro y no solo, como se lo ha entendido muchas veces, la muerte de uno mismo, que más allá de la muerte puedes hablar de la muerte como ejercicio poético o ejercicio literario, pero en fin, decidí dejarlo fuera, pero quizá podría ser interesante también volverlo a incluir. ¿Cómo vieron? ¿Qué les provoca el hablar de desnaturalizar la muerte? Como no están hablando, me doy cuenta que hice mal en leerles mi texto y plantear esto desde mi texto. En fin, en todo caso, la propuesta de hablar del cuerpo muerto surgió hace, creo que debieron ser las últimas sesiones antes de las vacaciones de julio. No sé si recuerdan, estábamos en una sesión con la gente de retórica y a partir de un comentario de Foucault de que en griego el cuerpo solo aparece, y él hacía referencia sobre todo a la Ilíada y a la Odisea, el cuerpo aparecía siempre de manera sinecdótica, es decir, aparecían los brazos en alto, la mano esgrimiendo la espada, el brazo sobre el cuerpo del amigo muerto, etcétera, etcétera. Y que el cuerpo no aparecía como cuerpo vivo de una manera muy específica. Y recuerdo que en esa ocasión Gerardo decía que donde sí aparece y que él lo iba a trabajar, no recuerdo si nos comentó, si terminó trabajando esto a profundidad, quería trabajar la noción en griego de cuerpo muerto. Y me pareció importante pensar de qué manera, por lo menos el griego clásico, digamos, y después cómo fue esto traducido al latín y cómo ha llegado hasta nosotros, el cuerpo muerto adquiere una característica muy particular, es decir, el cuerpo muerto puede ser pensado desde fuera del cuerpo muerto, porque en la medida que el cuerpo está muerto, no se expresa, no se manifiesta, o por lo menos no se manifiesta de la manera como lo hemos querido hacer cuando hablamos de la muerte como una experiencia y sobre todo como una experiencia social, colectiva, histórica, política, incluso o sobre todo como una experiencia justiciera, como en el texto de Natalia, que leyó en varias ocasiones y que de alguna manera está incluido de alguna manera en su propuesta de tesis y que tiene que ver con la matanza de Acteal, ¿no? Que es contada no únicamente por víctimas, sino por deudos, ¿no? Es decir, son los que están en duelo los que pueden contar y hacer la memoria de Acteal, pero ahí hay una relación con el cuerpo muerto muy especial, pero no es una relación del propio cuerpo muerto consigo misma, sino siempre desde el punto de vista de la muerte del otro. Entonces me parecía interesante porque nos habíamos quedado como
yo creo que esa cuestión del cuerpo muerto que quería ser trabajada por Gerardo quedó como atravesada por las vacaciones de julio y luego no regresamos a esto. Y podemos sin duda regresar a esto a partir de esta idea de la muerte del otro y de la necesidad de la muerte del otro y muerte entendida como pérdida, sobre todo, ¿no? Como pérdida en todos sentidos, dejar de creer, pérdida en efecto por la muerte, por la enfermedad, por la edad, es decir, hay muchas formas de pérdida que no implican la muerte de uno mismo, que de alguna manera todavía nos espanta, ¿no? Entonces, para quitar esa fuerza patética, digamos, negativa, para que vayamos más allá del dolor, de la conmoción, del patetismo, para pensar la muerte de otra manera, a mí me parecía importante relacionarla siempre con la muerte del otro y, por lo tanto, con la exigencia de justicia, ¿no? Es decir, la muerte se nos presenta como una oportunidad también para seguir reclamando justicia, porque los muertos no pueden hacerlo. Y la otra cuestión, aparte de lo que dije hace un momento, para pensar la muerte del otro y por lo tanto desnaturalizar la muerte, tenía que ver con un pasaje de Walter Benjamin en sus textos sobre la historia, y creo que también en alguno de sus otros textos, por ejemplo, en el mismo pequeño texto sobre la violencia, donde insiste que el pasado nos estaría reclamando una fuerza justiciera y una fuerza de redención, y que se siguen acumulando los cuerpos muertos que nos están reclamando. Y que nos reclaman, y que este reclamo no se da para modificar el pasado, cosa que no se puede hacer, sino para modificar el presente. Y una manera de modificar el presente es mediante una práctica de la memoria, pero también una práctica justiciera que evite que ya no se puedan presentar este tipo de acontecimientos, por ejemplo, una matanza, ¿no? Y modificar también lo que se anuncia que está llegando que está llegando desde el porvenir, diríamos, que nos está anunciando que finalmente nos hemos librado de la violencia contra el otro, ¿no? Por lo menos en gran medida, aunque no sea completamente. Entonces, todo esto tendría que ver un poco con el vocabulario de la desnaturalización, o sea, cómo pensar la desnaturalización de la muerte en esta circunstancia. Y sí la hemos trabajado tanto, bueno, nos la quedó a deber Gerardo para plantearla en nuestro seminario conjunto, ¿no? De hablar de este cuerpo muerto en Grecia, porque él, creo, si mal no recuerdo, iba a releer la Ilíada, sobre todo, más que la Odisea, para ahí buscar esta relación con el cuerpo muerto. Yo recuerdo que hay partes muy peculiares en esta tesitura. Recuerdo, por ejemplo, las exequias fúnebres a Patroclo, que son dirigidas por Aquiles, que es el deudo que tiene que hacerse cargo del trabajo de duelo, y cómo a partir de esto vemos el tratamiento del cuerpo muerto de una manera muy material, pero también muy ceremonial, ritual, incluso que implica el juego, es decir, implica el hacer pequeños acontecimientos que recreen batallas, que recreen, por ejemplo, actos donde se pueda precisar quién es el vencedor, y el vencedor siempre es aquel que revivifica la memoria del muerto, pero siempre como memoria, en el entendido de que es la memoria digna del muerto la que se vuelve a la vida, ¿no? Entonces yo creía un poco que estas cuestiones nos podían ayudar para pensar
en la relación entre cuerpo y muerte. Entonces, sí, por favor, digan algo. A ver, está mi micrófono puesto, ya me pude conectar a la computadora. Qué bien. Si no había hablado es porque por dificultades técnicas, Ana María. Ujú. Sí, lo primero que se me ocurrió escuchándote es que este trabajo de desnaturalizar la muerte puede presentarse como o sea, creo que tu texto abre muchos caminos, ¿no? Pero puede presentarse como un trabajo de lucha por las memorias, efectivamente, para ponerlo en relación con uno de los términos que Ujú. tú estabas planteando, ¿no? Ujú. Eh, pero me parece que abre muchos otros caminos también. Creo que sería, bueno, a mí me gustaría que nos explicaras de qué manera se naturaliza y se ha naturalizado la muerte para mejor entender las formas de su desnaturalización. Ujú. O sea, cómo no pensarla. Eso por un lado, y por el otro lado también abre la posibilidad de pensar la muerte más allá de los humanos, ¿no? Por supuesto, o sea, como tú estabas diciendo, pues se puede pensar la muerte en relación con muchas cosas, de una idea, de una práctica, de un trabajo colectivo, etcétera, ¿no? También en función de eso, como te referías a lo cairológico, eh, pensar o sea, contra qué formas de la muerte así desnaturalizada conviene luchar y contra cuáles no, ¿no? Puede ser deseable en algún momento que algo muera, por ejemplo. Entonces, ese trabajo de selección, vamos a decir, de cuáles memorias queremos, ¿no? Conservar y cómo las queremos ir produciendo, además, ¿no? En este trabajo de invención. O sea, pienso, por ejemplo, en el trabajo de las jóvenes feministas respecto de las víctimas de feminicidio. ¿Cuáles memorias queremos elaborar para seguir conviviendo, ¿no? Eh, con las que no están, por ejemplo, ¿no? En la memoria. Ujú. Sí, muchas gracias. No, sin duda en el caso del feminismo, creo que sin importar las diferencias de los feminismos que existen, en América Latina en particular, y en México también, por supuesto que todas estaríamos de acuerdo en o sea, tendríamos un deseo común, que muriera el patriarcado o el falocentrismo sin duda, y por lo tanto las violencias contra los cuerpos de las mujeres, se llame aborto, por ejemplo, como vimos el día de ayer y antes de ayer, que las mujeres tomaron la calle para seguir manifestándose en este sentido, pero también en otros ámbitos donde lo que queremos que muera son cierto tipo de prácticas, ¿no? O sea, prácticas de dominación sobre los cuerpos de las mujeres y los cuerpos de otras entidades vivas o vivientes, ¿no? Que también queremos lo mismo. Esto sin duda estoy de acuerdo que conviene repensarlo con cuidado. Creo que es un camino interesante. ¿Por qué sí podemos desear la muerte? La muerte del otro, no sería del otro, sino del otro, y lo otro serían las prácticas, ¿no? Estas prácticas violentas contra partes de la población, y aquí podríamos incluir el racismo y no únicamente el patriarcado, es decir, las relaciones internas de estas dos prácticas de dominación y de ejecución. Sin duda, creo que la memoria también nos puede brindar un camino interesante para repensar. Ahora bien, la palabra desnaturalizar la utilicé en un sentido muy estrecho. La utilicé como la hemos utilizado en otros lugares para hablar de desnaturalizar la, la diferencia de género, es decir, para señalar cómo se cree que la diferencia de género es natural y por lo tanto intransformable. Entonces las feministas se han dado a la tarea de desnaturalizar esa naturaleza, ¿no es cierto? Entonces yo utilicé el término desnaturalizar de una manera bastante similar a esta. Desnaturalizar tiene que ver también con un ejercicio de la mirada, es decir, cómo durante mucho tiempo tanto el Estado Nacional como el patriarcado o el pensamiento y la práctica falogocéntrica nos hizo mirar
las diferencias como algo natural, las diferencias de género, y por lo tanto también la violencia contra las mujeres como algo natural, cuando en realidad, si interrogamos esa mirada, esa visibilización, y la interrogamos de manera crítica, es decir, desnaturalizándola, veríamos cómo está ahí a la vista los procesos a través de los cuales se ejerce el dominio sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, desnaturalizar tendría que ver con todo esto, tiene que ver con la mirada, tiene que ver con la memoria, y tiene que ver con una naturaleza que siempre ha sido postulada como algo que no se puede transformar y por lo tanto es algo a la que estamos condenados. Entonces, contra la condena sería que desnaturalizamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, desnaturalizar es elaborar, en principio, elementos críticos o argumentos críticos en contra de esa naturalización de la muerte como la muerte de las otras y de los otros, a manos de los feminicidas, por supuesto, pero no únicamente, a manos del gobierno, de los paramilitares, etcétera, etcétera, ¿no? Para incluir también no únicamente a las mujeres, sino a las mujeres de comunidades, ¿no? A ver, déjame que Circe hizo una pregunta larga, a ver, espere. ¿Por qué no la leo y la explicas tú, ¿no? Porque no puedes abrir el micrófono, ok. Desde esta perspectiva, ¿cómo pensar la muerte de una lengua? Cabe el planteamiento, dado que se trata de querer la muerte. Perdón, no puedo abrir el micrófono. Perfecto. Ello en relación con la pregunta de Erika. No, sin duda, la muerte de las lenguas es algo que estamos experimentando continuamente desde hace 500 años, las muertes de las lenguas originarias, ¿no? De las lenguas nativas. Y se hace a través de aparatos muy finos, a través de la educación, por cierto, ¿no? De las escuelas en el campo con los niños más jóvenes, pero también por la misma migración del campo a la ciudad. A través de esa migración se va introduciendo a estos grupos a la vida urbana que les exige que hablen español y que vayan poco a poco perdiendo su lengua. Y con la lengua perdiendo su cultura y su relación con su pasado, pero también con su posibilidad de un futuro otro, de un futuro más justo, ¿no es cierto? En contra de la colonización, es decir, un futuro descolonizado y por lo tanto un presente también de descolonización. Entonces, pensar la muerte sería no pensar la muerte, yo le llamé en el texto que leí las muertes anunciadas, ¿no? Para hacer como un guiño a la literario, digamos, pero un poco la idea es que el Estado, las prácticas del Estado, ciertas biopolíticas están continuamente anunciando la muerte como si ellos no tuvieran que ver de las lenguas originarias, ¿no? Y es algo serio y es algo que tenemos que asumir con cierto cuidado. Entonces, en ese sentido, uno podría querer desnaturalizar la lengua, perdón, la muerte de las lenguas, señalando que la muerte de las lenguas no es natural, no es inexorable, no es impedible, sino que está siendo generada por aparatos y dispositivos del Estado. Y en última instancia por ciertas biopolíticas. Entonces, frente a esas biopolíticas, habría que desnaturalizar esas muertes. Esas muertes de las lenguas originarias no tendrían por qué estar ocurriendo. No son naturales en ese sentido, ¿no? Y tiene que modificarse, tiene que detenerse esto. Entonces, por ese lado, es un ejemplo que para mí es muy claro del trabajo de duelo que se puede hacer. Tú puedes hacer, por una parte, un trabajo de duelo donde te duelas y sufras de esta desaparición, pero al mismo tiempo el trabajo de duelo puede querer decir la recuperación de tu propia lengua desde tu propia juventud como escritor dentro de estas lenguas originarias
y estar intentando a través de la música, por ejemplo, de las letras de ciertas canciones, pero también a través de la poesía, rescatar la lengua, pero no como era en el pasado, sino rehaciéndola también en el presente. Eso también sería trabajo de duelo. Entonces el trabajo de duelo sería doble, sería un trabajo de dolor, de acompañar todo lo que se ha perdido, y sabemos que se ha perdido durante la colonia infinidad de muestras y de ejemplos y de objetos de lengua y culturales, ¿no es cierto? Fueron quemados códices, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, el trabajo de duelo implica que los jóvenes se den a la tarea de escribir en una lengua en alguna de las lenguas que sabemos que no se escribían. Están inventando la escritura de lenguas que durante la colonia, hasta donde sabemos o hasta donde sabe la historia y la antropología, no se escribían, ¿no? Porque hasta hace 50 años se creía que el maya no se escribía, y ahora sabemos que lenguas mayas se escribían, ¿no? Entonces, el cuidado que tenemos que tener es darnos cuenta que la colonia de verdad nos arrebató, y arrebató al mundo una invención importantísima, o invenciones importantísimas, culturales y lingüísticas. Y que el trabajo de duelo lo que intenta es no solo llorar el pasado, entonces no es una cuestión meramente de pathos, de recurrir a lo patético, sino en otros, o recurrir, si quieren ustedes, simplemente a la memoria entendida como algo del pasado, sino pensar que hay una memoria viva, una memoria del presente, y que es lo que los chicos jóvenes están haciendo, escribiendo en sus propias lenguas, escribiendo y cantando en sus propias lenguas. Y hay ejemplos, por suerte, bastantes a la mano para darnos cuenta cómo están construyendo, reconstruyendo sus lenguas, porque también las están actualizando de manera interesante. Entonces, sería un punto súper importante. Y sin duda, el duelo es un trabajo político, ¿no? O sea, tiene por lo menos fuerza política. O si quieren ustedes mejor en términos espinocianos, tiene potencia política el duelo, ¿no? Tiene potencia patética, diríamos, aunque la palabra ha sido tan desvirtuada, emocional, sensible, mejor, ¿no? Para no utilizar este término de patetismo, y al mismo tiempo tiene una fuerza o una potencia política. Y va más allá, tiene una potencia de invención de mundos posibles a través de la cultura y de la lengua, ¿no? Sin duda. Entonces, si a todo eso le encontramos la vena, la marca política, sin duda el trabajo de duelo es enorme. Enorme en cuanto a las dimensiones que debería, y por suerte está teniendo el día de hoy, ¿no? Que se le está dando, que por muchos lados se le está dando su lugar a este trabajo de duelo, y que debería insistirse que se hiciera también en la escuela, ¿no? Y por la escuela estoy pensando en la educación superior. Incluir estas lenguas, porque ahora, por ejemplo, hasta donde recuerdo, en la facultad hace un tiempo se había pedido que se enseñara náhuatl, pero es una enseñanza totalmente extracurricular. Y creo que ya que estamos en una facultad donde hay lenguas y filosofía, ya sería la hora que introdujéramos estas lenguas también, para ser pensadas con cuidado, y para ser, si quieren ustedes, llevada a cabo como trabajo de duelo, una escritura en esas lenguas, ¿no? No sé si en náhuatl, aunque, o en algunas de los usos de las lenguas mayas, o en cualquiera de las lenguas que creo que llegan a las 70 o 69 o algo así en las lenguas originarias, pero también podríamos insistir. Y eso sería tanto un trabajo político como un trabajo de duelo político, o sea, meterlas en los planes de estudio, ¿no? Ya que nos han quitado en la facultad la posibilidad de que la filosofía del lenguaje tenga su propio lugar, ¿no? Y la volvieron a incluir junto con la filosofía de la mente y la lógica, otra vez para recluirlas y reducirlas, porque hay muchísimas filosofías del lenguaje, y nos las han quitado, ¿no? Nuevamente, lo que es lamentable. Entonces, bueno, en esa búsqueda de ese pensamiento también podríamos incluir un pensamiento sobre la lengua en estas lenguas, ¿no?
un pensamiento sobre la lengua en esas lenguas. Y no solo recurrir a nuestros autores occidentales, que son, y autoras, que son súper valiosos, pero insistir también por ese lado. Es lamentable, porque ahora se está revisando los planes de estudio y no se está haciendo. Pero bueno, podríamos mandarlo como sugerencia, ¿no es cierto? Y podríamos hacerlo haciendo buenos textos y presentarlos de manera pública también, ¿no? Mediante una jornada de trabajo o algo así. En fin, sí. Perdón, doctora, que me meta. Sí hay unos cursos de náhuatl ahí en la facultad, Sí, claro, pero son extracurriculares. extracurriculares, no, no están incluidos en el plan de estudios. Mm. O una Pero, carrera en literatura náhuatl. pero claro, ¿no? O yo creo que en filosofía debería haber, ya que me han metido y han vuelto a señalar la importancia de la historia de la filosofía, bueno, ahí tenemos la posibilidad de exigir que en un momento dado se incluya el pensamiento en lenguas originarias, ¿no? Más allá de lo que algunos profesores y profesoras estamos haciendo. Yo incluyo alguna de estas cosas, pero en mi clase de estética, porque ahora no estoy dando filosofía del lenguaje, pero cuando di filosofía del lenguaje, intenté meter algunos vocabularios que me permitían pensar y nos permitían pensar juntas y juntos algunas experiencias de pensamiento que, que los términos que hemos heredado de la tradición grecolatina no se daban abasto para pensar, ¿no? Pero bueno, no solo es tomar el curso porque nos interesa, sino que sea parte de los objetos que se analizan en los planes de estudio, ¿no? A eso me refería. Ujú. Sí. ¿Qué más se les ocurre respecto a esta Aquí María y Pavel desnaturalización? tenían unas preguntas. ¿Cómo, perdón? María y Pavel tienen, creo, unas preguntas. Es que no estoy viendo la manito levantada, ¿sí? Bueno, que hable, porque no veo la manito levantada. Pavel, sí, Bueno, empezar María. quien sea. Bueno, gracias. Perdón, no pongo mi cámara porque si no ya no puedo hablar cerca del micrófono. Eh, pues antes que nada, gracias por la invitación y también por la gran aclaración que nos hace Ana María, porque pues me queda más claro, me aclaras mucho respecto a la ocasión que pregunté en la conferencia de La Salle, como mencionaste, pero bueno, también amplías el diálogo, pues reestructurando, reescribiendo más bien esta conclusión, y entonces, pues te agradezco esa apertura al diálogo y toda esta exposición que has hecho, ¿no? Y bueno, quisiera, mi pregunta ahora, por todo lo que has indicado, veo que tienen mucho trabajo, entonces, pues no sé si ya lo han trabajado, entonces me puedes decir, ya no trabajamos, luego platicamos. Pero bueno, mi pregunta iba más respecto a la memoria, pero eh, a ver, lo explico un poquito. Cuando nos hablas de la muerte del otro, perdón, de la desnaturalización de la muerte y nos aclaras que estás refiriendo especialmente a la muerte del otro, entonces lo que yo voy pensando es que finalmente el desnaturalizar, pues bien, si tenemos la muerte del otro, no deja de ser algo, como ustedes han mencionado, y no sé si sea adecuada mi terminología, como algo, pues sí, como tienes la muerte del otro y finalmente si tienes o lo que mencionaba en la conferencia, ¿no? La muerte o la finitud de la vida, ¿no? Entonces, finalmente ahí está lo que podríamos decir la naturalidad o la muerte natural, ¿no? Y finalmente con el concepto de desnaturalización,
como lo voy comprendiendo, es como una mediación de esa muerte natural, ¿no? Y esa mediación implica precisamente, como lo has dicho, un trabajo de duelo, ¿no? Esa mediación es que la pérdida no solo sea ausencia, ¿no? Sino que nos lleve, pues lo dices tú, a una experiencia o una de justiciera o una exigencia de justicia. Bueno, además de que estoy de acuerdo con eso, nada más que mi duda es porque en esa mediación de la muerte natural que implica la desnaturalización, que es el trabajo de duelo, como también nos comentabas en la conferencia, me parece que lleva otra concepción de la temporalidad que no solamente precisamente va más allá del presente, ¿no? De la pérdida de la persona en ese momento, pero al mismo tiempo mencionaste que la memoria sí es presente, ¿no? Que es un presente continuo y que no le aparece, perdón, que en la memoria no hay muerte, ¿no? Es un presente continuo. Entonces ahí yo tengo duda porque precisamente a mí me parece que con la memoria se supera más que un presente, más que un presente, ¿no? Más que una pérdida de la vida natural. No sé si se entendió mi duda. Bueno, primero, María, muchas gracias. Gracias por estar aquí e integrarte a nuestras conversaciones. De verdad te agradezco mucho. A ver, te contesto lo más rápido que pueda, pero tú ten la libertad de interrumpirme y aclararme si no te entendí bien. Partiste de decir, lo explicaste, habría una muerte natural y aparte, a través del trabajo de duelo, que sería una forma de mediación, desnaturalizaríamos la muerte en general, que ya no sería únicamente la muerte natural, sino otras formas de muerte, ¿no? Como hemos dicho hace un momento. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, ahora regreso a esto, y no sé si me quedó claro lo que dijiste a continuación, es que, o sea, lo que te causa un poco de problema es esta idea de la memoria como una memoria continua, como una memoria que tampoco muere, ¿no? Entonces, sí te entendí eso, ¿no? Sí, más bien una memoria como, o sea, me parece que esa desnaturalización implica que pensamos una temporalidad que va más allá del presente, ¿no? Que, como decías esa vez, que es cíclica, ¿no? Entonces, la forma en cómo entendí que la definición de memoria como un presente continuo, me chocó un poquito la definición porque me parecería que la memoria precisamente es ese trabajo de no quedarnos en el presente continuo. Entonces, por eso... Ok. Déjame que te conteste lo primero y luego vamos a esto que tiene más carnita para devorar. Sí. Yo te diría que si partimos de una perspectiva nominalista del lenguaje, donde las palabras no tienen una relación con aquello que nombran, ¿sí? Entonces no hablaríamos de muertes naturales, excepto en el lenguaje quizá del médico, o quizá de la biología, no sé si me explico. En ese marco de referencia, desde esa perspectiva, ellos tienen su propia manera de tratar con la muerte, lo cual no quiere decir que habría una definición precisa de la muerte. Ellos a través de, sobre todo la medicina contemporánea, diagnostican la muerte a partir de ciertas técnicas, ¿no es cierto? Pero en ese sentido, la muerte no sería jamás natural, es decir, no estaría en estado de naturaleza porque la medicina o la biología la ha complicado tecnológicamente, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, esta idea tradicional que tenemos de que lo natural es lo dado, lo que está allá afuera, nuestro exterior, donde estamos parados,
se pone en contradicción con el pensamiento sobre la técnica que hemos desarrollado hace unos cuantos años ya, donde la técnica como mediación ya no te permite hablar como antes de una relación natural inmediata con la cosa, ¿no? Jamás hablaríamos de una muerte natural. Ahora hablaríamos de otras muertes posibles, podríamos hablar de una tecnologización de la muerte, ¿no es cierto? En el caso de los seres humanos, pero también en el caso de la alimentación humana, las técnicas de matanza de animales, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchas maneras de hablar de la muerte. Yo diría que en ningún caso deberíamos utilizar la noción de natural en el sentido de que es algo dado, que no es intervenido, que no es mediado. Toda muerte es intervenida. En ese sentido, ¿no? Ahora, regresando a la cuestión de la memoria, en lo que leí yo hacía referencia a un trabajo que dentro de la filosofía crítica o de ciertos caminos de la filosofía crítica se ha desarrollado desde la segunda mitad del siglo XX, que es la idea siguiente, que en lo que respecta al tiempo, en lo que respecta a la historia, uno podría decir que la historia no pertenece nunca al pasado, porque en el momento que pensamos la historia o el tiempo, estamos haciendo el tiempo, ¿sí? Que la presentación al sentido de la palabra memoria, tiempo o historia nos permite suponer que no pertenecen a algo ya acabado, terminado, que pertenecería al pasado, sino que se está haciendo. Pero también hay aquellos autores que han dicho, y aquí habría que pensar con cuidado la analogía, que el aparato psíquico o el inconsciente tampoco tiene historia. Esto lo ha hecho Lacan en su momento, pero también lo ha hecho, por ejemplo, Althusser en su pequeño escrito sobre la ideología, ¿no? En el sentido de que, retomando algunos pasajes de Freud, cuando tú rememoras el trauma, por ejemplo, frente al analista, ese trauma jamás es pasado, acabado, lo reactivas al estarlo pensando, o lo reactivas, lo reelaboras, pero por lo tanto, para el inconsciente, para el dolor, para el trauma, jamás pertenece al pasado, es decir, no está cerrado, acabado, está siempre haciéndose en el presente. Eso es lo que quise introducir, esa otra polémica, que es una polémica que tiene años, pero que creo que no la hemos resuelto cuando introducimos para pensar los cuerpos la noción de tiempo o temporalidad. Historia y memoria a la vez, ¿no? Es decir, en el momento que reelaboramos, estamos haciendo presente esto, ¿no? Por lo tanto, la memoria, al igual que el trabajo de duelo, siempre es presente, ¿no? Y lo que te puede llevar es a interpretar ciertos anuncios de lo que está por venir. Y este sería el trabajo de la crítica, del pensamiento crítico, que te permite interpretar de manera hermenéutica o de otras maneras críticas el anuncio de lo que ya está llegando, como decía Derrida. Y aquí tendríamos que recurrir, por ejemplo, a algunos textos de Benjamin o algunos textos de Derrida sobre el anuncio, ¿no? Y autores que los están leyendo a ambos, ¿no? Sobre este anuncio del porvenir como anuncio, ¿no? No como predeterminación del futuro, sino como anuncio. Un anuncio que puede no realizarse, ¿no? Pero que se anuncia de cierta manera y esa cierta manera modifica el presente, ¿no? Entonces, espero haberte Sí, contestado. gracias. ¿Sí? Espérenme tantito porque creo que había Ainhoa que dice... ¿Tú puedes leerte a ti misma, Ainhoa, o te lo leo lo que escribiste? Sí, sí, lo puedo leer. Si lo lees, Lo leo. porfis. Conforme las fui, ¿me escuchan? Sí. Conforme las fui escuchando, sobre todo la primera parte de esta respuesta, justo pensé en el concepto de, digamos, no es un concepto, pero en el libro de Jean-Luc Nancy, El intruso, que narra su
tu propia experiencia al momento de recibir un trasplante de corazón. Y uno de los ejes centrales de ese libro es justo el concepto de supervivencia o qué es lo que sobrevive cuando alguien recibe el corazón de una persona que ya está muerta. Y creo que, bueno, me pareció que esa es una forma primero de desnaturalizar tanto los conceptos de vida como de muerte y otra de meter ahí como una especie de tensión entre esta idea de, también como de la técnica, como una forma de extender la vida. Sí, sin duda la cuestión de la técnica llevada hacia ese, o sea, en general los textos que se han escrito sobre filosofía de la técnica se han ido, la mayoría, no todos, por suerte, hacia la cuestión de la teoría de la información y de la comunicación. Y hay menos que siguen trabajando, y digo siguen porque hace bastante tiempo se está trabajando sobre la técnica en relación con la biología, ¿no? Y cómo se ha ido modificando las vidas en general, y por supuesto ahí podríamos incluir la práctica, la noción, veremos cómo le llamamos, de muerte, ¿no? De muerte propia o de muerte del otro, habría que ver, porque cuando está intervenida la muerte, la que sea, por las técnicas, entonces hasta qué punto, bueno, sin duda no se trata de una muerte natural, como decíamos hace un momento, se trata de una muerte intervenida, y Una bueno, vida intervenida. quien muere no sabemos si puede tener la experiencia de esta muerte, sobre todo si definimos experiencia como una relación también con la lengua. Entonces, tú no puedes hablar de tu propia muerte en ese sentido, no puedes especular sobre tu propia muerte cuando estás muriendo, cuando estás intervenido por ciertos aparatos. Diríamos de una manera muy rápida, es el aparato el que habla por ti, ¿no? Entonces, por ahí, y lo digo también porque escribiste ahí sobre, lo pones como pregunta, ¿quién soy yo si sobrevivo a través del corazón de otro, por ejemplo? Es decir, estás metiendo la cuestión identitaria. Sí, porque Entonces, además es un texto que Nancy habla mucho en primera persona. claro, porque lo está contando como su experiencia de sobreviviente. Exacto. Pero también tenemos, y en el caso de Jean-Luc Nancy, que ha trabajado en otras oportunidades y en textos anteriores, y creo que en este mismo que tú estás diciendo, que ahora no recuerdo cuál es, pero él compara o establece una analogía entre el sobreviviente de los campos de concentración y la sobrevivencia médica, ¿no? O la sobrevivencia cuando has tenido, por ejemplo, un accidente muy fuerte y sobrevives pese a todo, ¿no? Sí, la cuestión de la sobrevivencia es interesante. Tiene que ver con la muerte, pero no se puede suponer que es nada más el gran problema de la muerte. Tendríamos que hacer buenas preguntas sobre esto, ¿no? Donde sería, yo diría, la palabra es insuficiente, la noción de muerte es insuficiente y tendríamos que recurrir, bueno, a cierta elocuencia para poder hablar de ella de estas otras maneras, pero sobre todo adjetivos quizá, ¿no? Que le pongamos un nombre a las muertes para poderla introducir como un tema importante cuando hablamos de cuerpo. Sin duda tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Aunque pueda haber otro tipo de muertes. Por ejemplo, que te induzcan a la muerte. Lo acabamos de pasar en el caso de la pandemia, ¿no? Que la gente que entraba a los hospitales con ciertos problemas y ya no los dejaban salir, les inducían el coma, y de alguna manera, que no sabemos completamente por qué, no lo sabemos desde el punto de vista de la experiencia personal o íntima, cuando estás en coma, pues no sabes si tienes una relación contigo mismo y con el exterior que sea distinta a la del sueño o a la de la muerte, ¿no? Entrar en coma de alguna manera es que te sometan a la muerte, digamos, neurológica, ¿no? O sea, el coma se acerca mucho a esto, ¿no? Pero sería una pregunta también interesante que podíamos incluir en esta cuestión. Y lo que resulta altamente importante en el caso de Jean-Luc Nancy es que, como algunos otros filósofos y filósofas más recientes, contemporáneos, sí indagan desde la experiencia personal,
sin ningún problema, porque antes a la filosofía le gustaba más la cuestión de generalización y de separarse de aquello que estaban analizando. Y sin embargo, estos filósofos hablan desde este tipo de experiencias, que además son límite, son experiencias límite, ¿no? Pero hablando de su propia muerte. Yo recuerdo haber leído hace unos cuantos años, creo que fue Simon Critchley, pero no estoy absolutamente segura, que vino aquí a México a dar unas conferencias, pero quizás estoy confundiéndolo, ¿eh? Pero él decía que entre todos los temas que la filosofía ha tratado, y sobre todo la filosofía eurocéntrica, que cree ser todóloga, que lo ha tratado todo, lo único que no tanto la filosofía, sino los filósofos no han tratado es su propia muerte, o sea, la propia muerte del filósofo que está escribiendo mientras está vivo, ¿no? Como que hay o pudor o temor, o que se cree que no es pertinente hablar desde esa experiencia personal, ya sea de dolor o al contrario, puede ser de asombro ante la muerte propia, ¿no? Y él decía, hay muy pocos textos, si uno contara, si uno hiciera, a él lo que le interesaba era señalar cómo las historias de la filosofía son puros constructos intelectuales y que se hacen de una manera bastante artificial, porque una manera de contar la historia de la filosofía es contar lo que los filósofos han dicho sobre una serie de temas. Uno de los que a él le parecían el más importante era la relación del filósofo con su propia muerte, no con la muerte en general, no con la muerte del otro, sino con la propia muerte del filósofo. Entonces decía, esto implicaría una historia de la filosofía completamente diferente, que ni siquiera seguiría las pautas cronológicas habituales. No tendríamos que empezar desde los griegos en adelante, sino que podríamos privilegiar algunas épocas como el momento de emergencia de esta preocupación, ¿no? Claro. Que resulta interesante. Entonces también sería un tema padre de introducir al gran tema del cuerpo, que tú, igual que nosotros, estamos trabajando, ¿no? Y que bueno, nos parecen, lo interesante es que nos parecen llevar sobre autores y autoras que conocemos, que no son tan desconocidos para nosotros, ¿no? Que nos podemos acercar desde ellos. Pero sí, muchas gracias, Ainhoa. No, a ti. Pavel, Tengo ¿verdad? una pregunta. Sí, Que lo Pavel, dejamos fuera. muchas gracias. No, bueno, primero que nada, decirles que me gustó mucho, eh, y también agradezco mucho estar aquí, la invitación. Me gustó mucho el planteamiento, ¿no? De la fuerza candombera, esta provocación ante una crisis, pues, genocida, ¿no? Y ecocida. Creo que recuperar aquí, ¿no? La redención benjaminiana es muy pertinente, ¿no? Y también eh, estoy de acuerdo con la iniciativa de quitar la fuerza patética, ¿no? A la muerte. Me recordó esto a Epicuro, ¿no? Que decía que la muerte no era de temer, porque cuando nosotros estamos, ella todavía no ha llegado, y cuando ella llega, nosotros ya no estamos. Entonces, bueno, si bien no se eterniza él mismo en una existencia que ignora, ¿no? La propia mortalidad, sí que señala que no es de temer, ¿no? Frente al genocidio, otra reflexión sobre la muerte, ¿no? Diferente es la de Martin Heidegger, ¿no? Quien hablaba en su texto de El peligro, que en las cámaras de gas lo que había era una fabricación de cadáveres, ¿no? Entonces, la fabricación de cadáveres la entendía justamente como privar de la posibilidad de una muerte singular, ¿no? En la memoria, y de cualquier que puedan aparecer, ¿no? Las víctimas como un alguien singular, ¿no? Entonces, fabricar cadáveres es técnicamente producir de manera reiterada, ¿no? Esta aniquilación, ¿no? Entonces, claro, aquí habría de su parte, ¿no? Un señalamiento de una imposibilidad de la muerte, ¿no? Un quitar la posibilidad de la muerte, ¿no? Pero
ciertamente que ante el problema del genocidio me parece que hay que dar una respuesta más completa y movilizar todo esto carnavalesco, ¿no? Para ello. Me recordaba también una idea de Derrida, ¿no? De que cuando escribía cartas a un amigo o una amiga, la carta atravesaba la muerte, en el sentido de que mientras se envía no se sabe si va a morir su interlocutor, si él mismo va a morir cuando reciba la carta su amigo o su amiga, ¿no? Entonces hay un atravesar la muerte de la amistad, ¿no? Y en este sentido la amistad es también un atravesar la muerte y un regresar eh, a la vida. Pero bueno, me gustó mucho la idea de desnaturalizar la muerte como un conducir a un trabajo de duelo, ¿no? Y como un alojar en la memoria y en el cuerpo de los otros, esto de la muerte del otro. Respecto a esto también tendría una inquietud, ¿no? Al igual que María, sobre la memoria, que si bien, ¿no? Pues hay aquí un alojamiento, ¿no? Un albergue del otro, sí que tiene que ser cairológico. Creo que este también es otro gran acierto de la idea del tiempo que manejas. Sí, si albergamos al otro o albergamos en la memoria, ¿no? En un presente continuo, ¿no? Sí, no cabría quizás mejor hablar de un presente diferenciado, eh, en el sentido de que el otro como otro pueda ser ahí conservado en en sus límites, digámoslo así, pero también, digamos que ante la muerte del otro, es posible pensar también en otra posibilidad, ¿no? Tanto de revivirlo como de otra posible vida, otra posibilidad para nosotros mismos, ¿no? Entonces, si integramos quizás la alteridad del otro, ¿no? La alteridad de la posibilidad, ¿no? Y de los límites entre eh, quizás lo realizado, ¿no? Y lo posible, bueno, en la reconstrucción no habría entonces quizás un resguardar la diferencia o la muerte, transformándola, ¿no? Pero quizás no, digamos, no suprimiendo en un presente continuo en el que la vida del otro no se distingue de la mía o la diferencia de generaciones tampoco permite una herencia transformadora. Bueno, no sé, es un poco provocativo ahí, pero no sé qué te parezca. Gracias por estar aquí y gracias por todo lo que dijiste. Estoy de acuerdo que los autores que has señalado, Epicuro, súper importante, porque fue a partir de él que se destacó esto. No podemos vivir nuestra propia muerte. En ese sentido, no sabemos si llamarle que no es experimentable o que no es un acontecimiento, en fin, tendríamos que verlo. Desde Epicuro hasta nuestros días tenemos otros vocabularios. Heidegger, fíjate que lo tenía olvidado en ese sentido, en esta idea de que despersonalizas la muerte y bueno, por lo menos permitir que quien muere tenga el derecho de propiedad sobre su propia muerte, ¿no? Y no que le arrebaten esa muerte negándole su nombre, por ejemplo, ¿no? Y esto es cierto en el caso del genocidio, del holocausto, pero también es cierto en otras matanzas. Lo primero que te quitan, lo primero que excluyen es el nombre y la relación del nombre propio, me refiero, con la identidad. Entonces, que eso sería un camino interesante. Recordé también que sobre esto, lo que pasa es que no logro ubicar en qué texto de Hannah Arendt ella discute esto, ¿no? Discute esta idea de muerte, digamos, industrializada, ¿no? Y su relación con la muerte de la memoria de estas gentes, ¿no? También, que sería interesante leer. Entonces sería parte, con todo lo que hemos dicho hoy, podríamos pensar en posibles textos, cada una y cada uno de nosotros sugerir para ir, en el caso de que quisiéramos hacerlo, por supuesto, ir por ese camino. A mí me parece un camino interesante. Para nosotros en el seminario nos parece más interesante porque nuestro primer
cuando nos organizamos como seminario en filológicas en ese entonces, nuestro punto de partida fue el Holocausto y el gran tema de la memoria en relación con el Holocausto. Entonces, estamos un poco en nuestro camino. Y toda la gente que se invitó entonces era gente que trabajaba también por ese lado. Entonces, tenemos todo esto muy trabajado en muchos textos, además, y por lo tanto en muchos encuentros y jornadas. Y es interesante que con el paso del tiempo regresemos a este tema, pero ya lo estamos viendo de otras maneras, ¿no? Entonces me parece interesante. Ahora, lo que comentas al final y que tiene relación sin duda con lo que dijo María y con la memoria, a ver si te entendí, porque uno está elaborando al mismo tiempo que está hablando y a veces es así como complicado. El asunto es, digamos, hay no sé si una anécdota, sí, hay una anécdota detrás. La voy a contar brevemente. Una alumna se acercó a mí, como se nos acercan los alumnos cuando están emproblemados, para decirme que acababa de morir su papá y que ella sentía que no los podía superar y que este era un problema grave, que era un problema patológico, porque ella seguía sosteniendo conversaciones con su padre. Entonces yo le decía que nos pasa, lo queramos reconocer o no, a muchos y muchas de nosotras, que podemos seguir charlando con quien ha muerto y que te acompañe el resto de tu vida. ¿Ah? Pero ese otro que te acompaña, y aquí para introducir tu idea de différence o de diferencia o de alteridad, es que quien te acompaña nunca es un quien, nunca es un otro, son muchos otros. Es decir, uno puede seguir conversando con tu padre, con tu madre, con aquellos que han muerto antes que nosotros, tus abuelos, y nunca es un solo otro idéntico a sí mismo, son varios otros. Por lo tanto, la memoria respeta respeta o cobija la diferencia, porque esos otros con los que sigues charlando, sin que esto sea de ninguna manera patológico, es la conversación de ti mismo con tu propia historia, con tu propia memoria, que es plural, que es múltiple, que es diferente cada vez que recurres de alguna manera a la memoria, siempre abres la posibilidad de nuevas memorias o nuevas experiencias de la memoria. Y esto cobija también la diferencia. No creo que haya ahí, si es que te entendí bien, tú decías, ahí hay un problema como de pérdida, de diferencia, y yo no estoy tan segura que se pierda la diferencia. Creo que más bien la conversación, que son varias conversaciones, son entre los otros, los distintos otros, temporales, pero también espaciales, imágenes otras, y tus varios yos, porque tampoco eres uno, eres también parte de esas historias. Entonces las diferencias están ahí conservadas, y yo diría no solo conservadas y bien acogidas desde la idea de la hospitalidad derridiana, sino que ahí se reproducen, y se reproducen de manera interesante. Por eso también esa relación con el otro muerto o con la pérdida es productiva, aunque la palabra no sea muy buena, confieso, pero es también una relación de reconfiguración permanente de quién eres y por lo tanto identitaria, pero también cuáles son tus afectos o afecciones y, entre otras cosas, por supuesto, asumiendo que nunca es una conversación de dos, es una conversación de múltiples voces, ¿no? Entonces, por ahí creo que podríamos intentar esta idea. Yo creo que uno conserva momentos distintos de vida, le podemos llamar de muchas maneras, habría que buscar quizá el mejor vocabulario que hemos tenido con los otros, las otras, y también no solo con personas, sino con espacios. Por ejemplo, dejas un país por el exilio, ya no regresas a él y vives en otro país. Esa pérdida también
es una muerte, ¿no es cierto? Porque es una muerte no solo de tu pasado, sino de tus primeras experiencias, ¿no? Y lo vives a través del trabajo de duelo, pero conservas esa diferencia, o sea, la conservas y la reelaboras, ¿no es cierto? Entonces ahí es una forma de reproducir, es como una pequeña máquina para reproducir la diferencia, ¿no? Junto con el tiempo, o sea, porque es el tiempo de una rememoración, el tiempo de una charla con el otro, porque necesitas hacerlo. Quizá uno lo maneja como, ay, recuerdo aquella frase que decía mi papá, ¿no? Pero la relación de conversación con el otro es mucho más flexible, o sea, no solo es recordar lo que decía tu papá, es recordar los momentos en que lo decía, cómo te afectó a ti, entonces cómo te afecta ahora, y cómo estableces esta relación de un texto dentro de otro texto, dentro de otro texto. Es una relación textual también, ¿no es cierto? Y me parece que eso abre un camino de pensamiento sobre la muerte enorme. Y únicamente quedándote en la idea del aparato psíquico o de la memoria o del diálogo contigo mismo o contigo misma, ¿no? Y con tu pasado, tu memoria. Y en ese sentido, eso que ahí se está produciendo, quizá la palabra continuo no sea la mejor, pero es un ejercicio continuo de la memoria consigo misma. Es decir, continuo quiere decir que no podemos decir de aquí hasta aquí es el tiempo pasado, de aquí hasta aquí es el tiempo presente, de aquí hasta aquí un futuro que no sabremos si vamos a vivir, ¿no? Sino la palabra, el adjetivo o la fuerza de la continuidad era que no podemos pautar el tiempo y decir esto solo pertenece al pasado y por lo tanto ya pasó, ¿no? Ya acabó. Y creo que dijiste algunas otras cosas interesantes también, pensando en todo este ejercicio memorioso que implica producción de ti mismo de otras maneras, ¿no? De producción de ti mismo en el tiempo y también en el espacio. Y eso implica no una memoria que nos detiene, sino una memoria que nos enriquece, más allá de la justicia, ¿no? De la que hemos hablado, etcétera, pero por ahí habría cosas en las que es posible pensar y recurrir también no solo a la filosofía, yo diría a la poesía o a la literatura, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos infinidad de discurso sobre esta relación con el tiempo y con nuestros muertos, ¿no? Déjame que lea. Ainhoa se despide, dice que se tiene que ir, pero esta beta de la reflexión sobre el vínculo con nuestros muertos es fascinante. Al respecto del libro de Desprez, a la salud de los muertos puede abonar a la discusión. Muchas gracias, Ainhoa. Y dice, Erika dice que recordó una canción de Rubén Blades, Plantación Adentro. Y le agradece a Ainhoa, y supongo, Erika, que ya también estás por irte, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Pero quiero saludar a Mandela, que se está integrando con nosotros. Ella va a venir con nosotros en octubre y noviembre, ¿no es cierto, Mandela? Sí, exactamente. Hola a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Todavía estás en Buenos Aires? Sí, ahora sí. ¿Cuándo vienes? Llegó el 11 de octubre. Que es justo cuando tenemos una reunión de trabajo en la facultad con un compañero brasileño. Entonces no vas a poder estar, pero las siguientes sí, ¿no? Buenísimo. Ya nos ponemos de acuerdo tú y yo para hacer lo mismo, es decir, vernos en la facultad para tener una reunión presencial para que nos expliques qué es lo que estás trabajando, ¿no? Qué es lo que y cómo podemos contribuir y cómo tú puedes contribuir también con nosotros para pensar lo que estamos pensando. Bueno, muchas ansias. Me alegro mucho y que tengas buen viaje cuando todavía falta,
pero ya tienes el viaje encima, entonces ya debes estar como nerviosita, ¿no? Sí. Seguramente. Exacto. ¿Qué más? Bueno, vamos cerrando porque sabemos que tenemos ahora esta necesidad de cerrar a las 12 porque Erika va a tener clase al ratito, ¿no? Y de muy buena manera dijo que nos siguiéramos viendo los viernes porque es, digamos, la menos difícil de todas las reuniones, porque cuando lo hemos pensado en miércoles, mucha gente no puede. Hemos pensado en otros días y unos porque dan clase, en fin, pero los viernes ha resultado la menos problemática de las sesiones o de los tiempos. Entonces, gracias, Erika, ¿no? Bueno, quedamos en lo que quedamos, es decir, seguir cruzando cuerpo con estas otras ideas, como se habrán dado cuenta. Son ideas que además las podemos ir ligando unas con otras, es decir, el tiempo, la memoria, el trauma, la muerte, el trabajo de duelo. Creo que lo que dejamos fuera es la amistad, pero de alguna manera también se coló porque también es el amigo o la amiga muerta la que puede hacer estallar toda una línea de pensamiento interesante. Entonces, como siempre, tenemos la opción de vernos en 2 semanas o en 3 semanas, según como nos vaya, pero la próxima es el día 11, seguro, es en la facultad, es miércoles y sería a las 11. No recuerdo ahora exactamente en qué salón, creo que nos están dando el mismo salón que tuvimos la última vez, pero yo les confirmo, creo que es en la sala D, pero no estoy absolutamente segura, pero todo esto se los mando para que lo tengamos presente y ahí seguro nos veríamos el día 11, en realidad es dentro de 2 semanas, o sea que nos queda perfecto para el tiempo de nuestras reuniones. Esto que hemos charlado a través del correo, nos podemos intercambiar propuestas de textos o autores, en el caso de que estuvieran interesados en trabajar la cuestión de la muerte o de los otros temas que señalé. Entonces, si les parece, les mando un correo poniendo los temas que aquí hemos tratado para ir como intentando plantear un posible vocabulario crítico para hablar del cuerpo a partir de estas nociones. Y eso es todo, les agradezco, les damos la bienvenida y esperemos que quienes se han integrado el día de hoy se integren a otras sesiones de trabajo y son bienvenidos también a mostrar los avances de su investigación más reciente, porque eso también hemos intentado hacer en estas sesiones de seminario. Hola Billy, me da gusto verte. Extraño tu voz, pero Hola Ana María, hola a todos. Yo quería decir cosas sobre lo bio y lo necro con lo que trabajamos nosotros en relación con esta producción de la muerte y la, digamos, ausencia de naturalidad en ella y la cosa que tiene que ver con la memoria. Pero me parecía mucho más pertinente las voces que estaban hablando y por eso mejor me callé. Queríamos bien aprender de ustedes. Supongo que habrá tiempo para seguirlo discutiendo. sí, porque la idea es que, o sea, yo creo que lo interesante sería que si tenemos un vocabulario de 6 categorías o conceptos o nombres, ¿no? Podamos cruzar todos estos significados, ¿no es cierto? Entonces que la muerte va a volver a salir más tarde o más temprano, que de hecho ahí está, porque la cuestión del holocausto, del genocidio, durante la colonia, el genocidio, digamos, de seres vivientes y demás, nos está preocupando. Y hemos hablado de esto de una manera u otra. Entonces, les comparto todo esto y si quieren ustedes a partir de ese correo que les envíen, si tienen sugerencias y sugerencias temáticas, por ejemplo, la cuestión de la necropolítica, sin duda, Billy, y tú tienes un texto que has recopilado, texto tuyo al respecto, que valdría la pena que también exhibiéramos, así como exhibimos mi propio texto, exhibir también tu propio texto para
iniciar nuevas charlas que nos puedan llevar más allá de lo que uno ha terminado por escribir, porque toda escritura se cierra en un momento dado, muere, ¿no es cierto? Y uno se queda con una cantidad de cosas que quisiera decir, pero podemos seguir charlándolas y seguir construyendo investigación juntos, ¿no? Y juntas. Entonces, bueno, que estén muy bien, gracias por encontrarnos y nos vemos seguro el día 11. Es miércoles, Billy, no sé si tú te puedas escapar. Puedo estar 1 hora. Bueno, por lo menos 1 hora, porque sería el momento en que él cuente este profesor brasileño cuente lo que está haciendo y que te dé tiempo a hacerle 2 o 3 preguntas y luego te vayas, pero que contribuyas a estar ahí también. Gracias. Que estén Claro, ahí nos todos muy vemos. bien. Muchas gracias. Y muchas gracias, Adiós. Alejandro. Y adiós todos y todas. Lindo Chao. fin de semana. Gracias, Igualmente. Natalia. Chao.